Hace un tiempo atrás estaba pensando qué proyecto construir con mis seguidores para seguir aprendiendo Clean Architect. Después de investigar bastante en internet, encontré muchas ideas interesantes, pero hubo una que realmente me llamó la atención: crear un proyecto como Rapid API. Para quien no está familiarizado, Rapid API es una plataforma donde está alojado una gran cantidad de APIs de todo el mundo, facilitando su acceso y uso. En el video de hoy vamos a embarcarnos en la construcción de un proyecto donde alojaremos todas esas APIs que ustedes conocen y usan. Este proyecto no solamente será una excelente forma de reunir APIs útiles en un solo lugar, sino que será la oportunidad perfecta para aprender sobre Clean Architecture. Vamos a explorar en detalle qué es Clean Architecture, cómo implementarla en un proyecto semi-real, cuándo es apropiado usarla y cuándo no, además de muchos otros conceptos claves. Así que si te interesa profundizar en el mundo de las arquitecturas limpias mientras construimos algo útil e interesante, acompáñame y vamos a comenzar. Por aquí tenemos un proyecto de ejemplo que lo he construido netamente para ustedes, para poder explicar un poco qué es la arquitectura limpia, y vamos a indagar sobre este proyecto, el cual básicamente es un proyecto que lo que hace es crear un recurso como una API, así tal cual como Rapid API, entendiendo como recurso una API. Y vamos a estar indagando un poco sobre este proyecto. Pero empecemos por definir cuándo deberíamos de estar usando una arquitectura limpia. Básicamente, cuando hayan proyectos en los que sean escalables, por ejemplo, un proyecto en el que ustedes vean que a futuro puede escalar y puede ser un poco más grande. Creo que usar una arquitectura limpia puede ser adecuado en ese proyecto. Además, también puedes usarla cuando en un proyecto existen múltiples tecnologías, como por ejemplo una RabbitMQ, o podemos estar escuchando sobre una cola SQS, o incluso podríamos tener una GraphQL o Nest.js o Express, por ejemplo. En estos casos donde hayan múltiples tecnologías dentro de un monorepo, podríamos optar por usar una de estas arquitecturas limpias, ya que te facilita mucho el poder crear el proyecto, separando así la lógica de negocio y pues todas esos frameworks o tecnologías. O incluso también podrían ser en proyectos donde el estándar de calidad del código debe ser alto. En esos casos deberíamos de optar por una arquitectura limpia, ya que esta nos ofrece muchísimas ventajas, las cuales son la testeabilidad. Podemos hacer nuestros tests con Jest o con cualquier otra herramienta de manera muchísimo más fácil y más entendible. La mantenibilidad del código se hace muchísimo mejor, ya que podemos estar escalando este proyecto con el tiempo. Además, facilita mucho el tema de la colaboración con los equipos, porque una persona que entre a un proyecto donde ya tenga conocimiento sobre Clean Architecture, esta le va a ser muchísimo más fácil venir y entender el proyecto. Ahora bien, existen muchísimas arquitecturas limpias. Está la hexagonal, está la Onion Architecture, y cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas. En este caso, vamos a estar usando la Onion Architecture, que básicamente consta de capas. En este caso tenemos la capa de dominio, la capa de aplicación y la capa de infraestructura. Ya vamos a indagar un poquito más adelante sobre cada una de estas capas y profundizar en qué hacen cada una de ellas. No sin antes mencionar que dentro de las arquitecturas limpias, o por lo menos dentro de la Onion Architecture, existe una regla de dependencia que se debe de respetar, y esta es que las capas internas no pueden depender de unas capas externas. Por ejemplo, la capa de dominio no puede depender de la capa de aplicación ni de la capa de infraestructura, sino que esta debería de depender de sí misma. ¿A qué me refiero con que dependa o no? Que no tenga imports, por ejemplo, de capas como de aplicación o capa de infraestructura. Entonces, solamente debería de existir import de su misma capa. En este caso, para aplicación, esta sí puede tener imports de capa de dominio, pero no puede tener imports de capa de infraestructura. Es decir, la Onion Architecture se compone de dominio, que es la capa más interna, de ahí le sigue la capa de aplicación, y de ahí la capa más externa, que vendría siendo la infraestructura. En este caso, la capa de dominio va a albergar toda esa lógica de negocio, todas esas entidades, todos esos puertos
que vienen relacionados con el negocio. La capa de aplicación básicamente se almacenan todos estos casos de usos, que estos casos de usos son funciones que nos ayudan a orquestar esas entidades y poder retornar la información debida a nuestro cliente, entendiendo como cliente esos controladores y entendiendo como controlador esa función que puede manejar esa request, ya sea por HTTP, por GraphQL o incluso por un listener de una SQS o una queue. Antes de empezar revisando el proyecto, quisiera mencionar quién sería el patrocinador de este video. Y sí, el patrocinador de este video soy yo mismo. Si deseas apoyar este video y el canal en general, les invito a visitar la tienda de Tutodev. En la descripción del video encontrarán un enlace directo donde podrán descubrir una variedad de productos como accesorios, buzos y camisetas diseñados especialmente para ustedes. Cada compra contribuye a seguir creando contenido de calidad para la comunidad. Ahora bien, normalmente cuando programamos sobre Clean Architecture, en este caso la Onion Architecture, yo personalmente suelo empezar por la capa más interna, en este caso la carpeta de dominio, en donde suelo definir esas entidades que va a componer el dominio como tal. En este caso, para este proyecto tenemos una entidad que se llama Resource, la cual tiene un ID, un nombre y una URL de la documentación de ese recurso. Recordemos que recurso estamos llamando a esas APIs públicas o privadas que, por ejemplo, el front podría consumir, tal como Rapid API. Así que acá tenemos una primera entidad que se llama Resource y tenemos un repositorio que básicamente va a servir como puerto para poder usarlo en la capa de aplicación en los casos de uso como tal. Miren que en este momento simplemente es una interfaz, es decir, no estamos definiendo lógica interna o lógica de framework o lógica de acceso a datos, simplemente estamos definiendo qué es lo que va a pasar. Sí, en este caso vamos a poder crear un recurso y en este otro caso vamos a poder recuperar todos esos recursos. ¿De dónde? No se sabe. Hasta el momento vamos a dejar esa responsabilidad a la capa de infraestructura que más adelante lo vamos a ver. En este caso, solamente estamos diciendo que podemos crear un recurso y podemos encontrar todos esos recursos. Ya una capa más externa que vendría siendo la de aplicación, que sería la siguiente, la del medio entre dominio e infraestructura, tenemos los casos de uso, los cuales van a ser dos casos de uso. El primero sería el crear el recurso y el segundo sería el encontrar esos recursos como tal. Yo suelo definir los casos de uso como una clase en la cual tenemos un solo método público. En este caso, el método público lo pueden llamar como ustedes quieran. En este caso, para el crear tengo el create y para el find resources tengo el find. Vamos a indagar un poquito sobre el crear recurso. Como ven, tenemos el constructor que dice resource repository. Pongan atención acá porque este resource repository es la interfaz que habíamos definido en la capa de dominio, por lo que de este modo nosotros podemos acceder a cada uno de esos métodos sin saber qué es lo que pasa más internamente, ¿sí? En este caso tenemos el método de create, el cual tenemos el input que el cliente nos va a tener que enviar un nombre y una documentación, la URL de una documentación. Pongan atención acá, chicos, porque acá nosotros estamos creando un recurso, se lo estamos pasando a ese método que es el cual está recibiendo ese recurso para crearlo. Cómo lo va a crear? No tengo ni idea. El caso de uso no debería de preocuparse por eso. El caso de uso debería de preocuparse es por la lógica que necesita el business, el negocio. En este caso, el negocio necesita crear un recurso, por lo que dentro del mismo caso de uso estamos generando ese UUID. Otra opción que podríamos optar acá es que el UUID nos lo pase el cliente y nosotros simplemente nos encargamos de instanciar el recurso y pasárselo al método. Acá podríamos optar, por ejemplo, si el negocio nos dice, no, es que solamente vamos a permitir de que la URL que nos entreguen o el recurso que nos entreguen sea público, es decir, los privados, las URLs privadas o las APIs privadas no van a registrarse en nuestra aplicación. Por lo tanto, acá podríamos incluso tener un repositorio o dentro del mismo repositorio hacer una validación acá de que la URL sea pública. ¿De cómo lo vamos a hacer?
no tenemos ni idea internamente cómo lo vamos a hacer, pero acá el repositorio lo tiene. Entonces, si por ejemplo aquí tenemos un this.resource repository.validate URL o por ejemplo isPublic API, aquí podríamos validar esa información isPublic y hacer estas reglas de negocio, porque esto viene más que todo del negocio. Entonces, aquí se colocan todas esas reglas de negocio que obviamente ellos nos dirán, ¿sí? En este caso no vamos a tener más reglas, simplemente quieren crear un recurso, ¿sí? Lo mismo para el Find Resource. Por ejemplo, si acá el negocio nos dice que nada más va a poder recuperar los recursos gente de privilegio administrador, aquí podría venir esa lógica. En este caso vamos a dejarlo simple y vamos a obtener todos los recursos de manera pública. En este caso simplemente llamamos al método de find all y como ven no estamos accediendo a base de datos ni absolutamente nada, simplemente llamamos a ese repositorio. ¿Dónde están las implementaciones de ese repositorio? Esas implementaciones van a vivir acá en la capa de infraestructura. Aquí sí puedo definir cuáles son esas herramientas o esa persistencia. En este caso estamos usando MongoDB, pero también podríamos estar usando una Postgres o una Dynamo para almacenar esos resources y recuperar esos resources. En este caso, nosotros tenemos MongoDB Resource Repository. Nosotros seguimos una convención y es simplemente colocar el nombre de la herramienta más seguido el nombre del puerto en el que lo necesitamos. En este caso, sería Resource Repository. Por constructor le estamos pasando esa base de datos para poder acceder o ese cliente para poder hacer los insert o los find all, por ejemplo. Como ven, al ser una implementación de Resource Repository, vendría siendo la interfaz, aquí nos obliga a implementar los métodos y por ende, pues implementar esa lógica necesaria para poder crear un recurso o encontrar todos esos recursos en este caso, ¿sí? Entonces, aquí básicamente lo que estamos haciendo es un insert a una tabla o una colección que se llama resources dentro de MongoDB sobre una base de datos, ¿sí? Y estamos retornando, estamos instanciando un recurso y lo estamos retornando tal como acá la interfaz nos lo está pidiendo. Lo mismo para el find all. Básicamente estamos obteniendo, estamos convirtiendo en un array sobre esa colección de resources y la estamos retornando. Sobre cada una de ellas estamos creando una nueva instancia porque acá nos lo está diciendo este puerto. Ahora bien, aquí también viven esos entry points o esos puntos de entrada de la aplicación. Es decir, podríamos acá tener una aplicación de consola. En este caso es una aplicación de consola totalmente sencilla en la cual nos estamos conectando a la base de datos y estamos haciendo uso del repositorio, por lo cual ese repositorio lo estamos inyectando al caso de uso y el caso de uso está haciendo uso de eso, está aplicando la lógica interna que el negocio está pidiendo, ¿sí? Entonces, si nosotros, voy a cerrar todo esto acá, si nosotros vemos acá, aquí estamos obteniendo esa base de datos, ¿sí? Esa base de datos se la estamos pasando al repositorio por medio del constructor y además ese repositorio se lo estamos pasando a los distintos casos de uso. Eso es básicamente lo que estamos haciendo por consola. Tenemos un entry point que hace uso de esos casos de uso por medio de la consola. En este caso podría ser una aplicación de consola, como su nombre lo dice, en donde nosotros estemos usando esos casos de uso. Y esto es lo bueno de las Clean Architecture, porque mire que aquí, por ejemplo, estamos usando la consola, pero también podríamos tener otro tipo de aplicaciones. En este caso, estamos teniendo una REST API a través de Nest.js, en la cual nosotros tenemos acá un controlador y estamos haciendo uso de ese mismo caso de uso, simplemente con algunas diferencias. En este caso, simplemente estamos usando una factoría para obtener la conexión, obtener la base de datos y pues podérsela aplicar al repositorio y el repositorio podérselo inyectar a el caso de uso de crear el recurso como tal. En este caso, como ven, tenemos el controlador hace uso del caso de uso, mismo caso de uso que estamos usando por consola acá, ¿sí? En este caso.
En este caso lo estamos usando a través de Next.js, estamos creando ese recurso que viene del body de la API, y lo mismo para el obtener recursos, que lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo, estamos llamando al find y estamos retornando esos recursos como tal. Al igual que lo estamos haciendo en Next.js, lo podemos usar incluso en GraphQL o en Express, haciendo uso de esos casos de uso. Entonces, esa es una de las principales ventajas. Imaginemos que el día de mañana ya no queremos usar Next.js, sino que estamos usando Express, o incluso, por ejemplo, estamos usando Next.js y estamos creando recursos a través de Next.js, a través de una REST API, pero además nosotros también tenemos que crear recursos a través de una SQS, por ejemplo. Entonces, aquí podríamos optar por implementar un listener a una cola SQS, y en el controlador de ese listener hacer uso de ese mismo caso de uso, ¿sí? Entonces miren que no se ve afectado la lógica de negocio, está totalmente separado. En los casos de la testeabilidad estaríamos testeando la lógica de negocio, que es lo que en realidad interesa testear. En este caso vendría siendo los distintos casos de uso, para revisar que esa lógica de negocio que viene desde business, desde el negocio, pues sí se esté aplicando correctamente. Ahora bien, otro punto a resaltar acá es que nosotros creamos una aplicación a través del CLI de Nest.js. En este caso podríamos hacerlo de esa forma, o incluso podríamos hacerlo de manera manual. Yo decidí optar por crearla a través del CLI para una mayor facilidad y mayor rapidez. Esta aplicación la vamos a estar evolucionando a través del tiempo. Si estos videos reciben mucho apoyo, vamos a estar implementando incluso GraphQL, o incluso crear recursos a través de una cola o cualquier otra cosa. Por eso díganmelo en los comentarios qué les gustaría seguir aprendiendo, para que vayamos construyendo poco a poco esta API. Así que chicos, si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y comentar si tienen alguna duda. Bye.